Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Capote Pérez, soy profesor de Derecho Civil en la Universidad de La Laguna y me encuentro una vez más en los estudios de ULL Media para grabar otra píldora, en esta ocasión sobre un tema fundamental en el ámbito del derecho como es el de la finalización de los derechos subjetivos por transcurso del tiempo. Más concretamente hablaremos de prescripción y hablaremos de caducidad. El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas. Siempre hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de tiempo, de días de término y de expiración. Aquí tenemos dos ejemplos sobre cómo se computa el tiempo en los plazos, con carácter general, en el artículo 5 del Código Civil, que forma parte de ese título preliminar que es base para todo el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, pues tenemos el artículo 48 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que habla del cómputo de los plazos en el ámbito del derecho administrativo. Pero aquí vamos a hablar del transcurso del tiempo como determinante para la finalización de las posibilidades de un derecho subjetivo. Si entendemos que el derecho subjetivo es aquello de tener derecho a exigir un dar, un hacer o un no hacer de los poderes públicos, de otras personas, podemos plantearnos la posibilidad de que el transcurso del tiempo suponga la imposibilidad práctica de poder exigir de ese tener derecho a. Hay que tener en cuenta que no es la única forma de extinción de los derechos. Por ejemplo, hay derechos personalísimos que se extinguen cuando la persona muere. Pensemos en todos los derechos vinculados a la personalidad, honor, intimidad, imagen, cuya pervivencia más allá de la muerte es cuando menos relativa y está supeditada a términos de respeto a la memoria del difunto. Pensemos también en aquellos derechos que recaen sobre cosas, los derechos reales. ¿Qué sentido tiene la propiedad sobre una cosa cuando la cosa ya no es, cuando se ha destruido, cuando se ha deteriorado más allá de cualquier posibilidad de uso? Aquí vamos a plantear, como he dicho, el ejercicio o el resultado de la actuación de dos institutos que van a ser fundamentales en todo el estudio del derecho: la prescripción y la caducidad. Hablar de ambas supone hablar de fin de derechos, fin de la posibilidad de ejercitar esos derechos y en algunos casos el hecho de que alguien pierde, pero alguien gana. En el ámbito de la prescripción, entendemos que la prescripción se produce cuando una persona que tiene un determinado derecho subjetivo deja que transcurra un plazo de tiempo, variable en función del tipo del derecho en el que estamos hablando, sin ejercitarlo. Tiene una postura absolutamente pasiva, sin que por la otra parte, es decir, aquellas personas que están obligadas a respetar ese derecho o a satisfacerlo, se lleve a cabo ningún comportamiento que permita romper esa inactividad. En el ámbito de la prescripción, el transcurso del tiempo determina no por sí solo la finalización práctica del derecho, sino que es un transcurso del tiempo en el cual el titular del derecho en cuestión no hace nada. Ya veremos cuándo se produce esa situación y cuándo deja de producirse. ¿Qué puede, digamos, prescribir? Aunque en función de lo que veamos en el Código Civil se habla de derechos y se habla de cosas, generalmente lo que prescriben son las acciones, es decir, aquellos mecanismos que permiten reclamar a aquellas personas obligadas a respetar o hacer valer ese derecho el contenido del mismo. Es decir, el brazo armado que permite hacer efectivo esa máxima de tener derecho a. Sin embargo, hay elementos, hay derechos cuyas acciones no están llamadas a prescribir, como por ejemplo todas aquellas cuestiones que estén vinculadas a elementos que están fuera del comercio, así como determinado tipo de facultades. ¿Cuándo se entiende que inicia el tiempo para entender prescrita una acción? Pues específicamente cuando ya la acción se puede ejercitar. Dicho de otra forma, cuando el derecho se puede exigir. En función de determinadas teorías, pues podemos considerar que cuando se produce la situación en la cual el derecho no es respetado, teoría de la lesión. Segundo, cuando el derecho es exigible, teoría de la realización. Tercero, cuando el derecho efectivamente no solamente se ve satisfecho, pero al contrario, que en la elección no se produce un ataque directo, una oposición, teoría de la insatisfacción. Y en algunos casos, que son los contenidos en esos preceptos del Código, pues tenemos algunas reglas especiales. Así pues,
cuando el derecho es atacado, cuando el derecho se puede exigir o cuando el derecho no es satisfecho. Sin embargo, pueden darse casos en los cuales una actuación por parte del titular de derecho interrumpe la prescripción. Es fundamental este término, interrupción de la prescripción, porque lo difiere, lo hace diferente de la caducidad. ¿Cuándo se interrumpe el plazo? Cuando de repente se sale de esa sensación de inactividad y se lleva a cabo un comportamiento de defensa o actuación en el seno de ese derecho. Se ejercita la acción para reclamar el cumplimiento del derecho, se ejercita extrajudicialmente, o bien el sujeto pasivo del derecho al que está obligado a satisfacerlo reconoce de forma implícita o explícita la existencia del mismo. ¿Qué significa la interrupción? Que si estamos hablando de que terminado un plazo específico la acción prescribe, la interrupción de ese plazo de tiempo supone que el contador se pone a cero. ¿Qué significa eso? Que tenemos que volver a contar desde el principio. ¿Quiénes pueden, digamos, hacer valer la prescripción? Pues en principio aquellas personas que pueden enajenar, pero como este es un derecho ganado, también se puede renunciar a él. Renunciar a un derecho ganado a través de la prescripción, porque si alguien pierde la facultad de reclamar en determinados derechos, otra persona se convierte en titular del mismo. Aquí se plantea una dicotomía que no veremos aquí, que es la que se plantea entre prescripción extintiva, la acción prescribe, y prescripción adquisitiva o usucapión. Se gana un derecho como consecuencia del transcurso del tiempo. Véase, si quieren plantear ese ejemplo, como un reloj de arena en el cual la arena cae de una de las botellas, prescripción extintiva, y se acumula en otra, prescripción adquisitiva. Pero eso no siempre va a ser así. Hay derechos en los cuales la prescripción de la acción no supone ninguna ganancia, sino la extinción del propio derecho. Se puede renunciar a la prescripción ganada respecto de un derecho, pero no a la facultad general para obtener derechos por vía de usucapión. En relación con el tema de los plazos, pues ¿cuándo prescriben las acciones de defensa de la propiedad y demás derechos reales? Pues las vinculadas al dominio, pues 6 años cuando se trata de bienes muebles y 30 cuando se trata de inmuebles. Las acciones vinculadas al ámbito hipotecario prescriben a los 20 años, en tanto que las llamadas acciones de tutela sumaria de la posesión, los vetustos interdictos de retener y recobrar, pues prescriben al año. ¿Qué significa la interrupción de ese plazo? Pues que si nosotros, digamos, no hemos actuado durante 29 años y 364 días, 23 horas y 59 minutos, interrumpir la prescripción se implica que tendríamos que volver a contar ese periodo de 30 años. En el ámbito de las acciones personales, las que están vinculadas a derechos de crédito, pues tenemos los plazos que ven aquí. Un plazo general de 15 años y luego reglas especiales para un plazo quinquenal, 5 años, uno trienal, 3 años o un plazo anual, obviamente, 1 año. La caducidad, por el contrario, plantea cambios en relaciones en el ámbito jurídico. ¿Qué elementos pueden caducar? Determinadas cuestiones vinculadas al estado civil, facultades de modificación de una relación jurídica, por ejemplo la acción de anulabilidad, aunque sobre el tema de la anulabilidad hay quien discute que el plazo de 4 años del 1301 del Código Civil sería más bien de prescripción. Y también derechos secundarios como el tanteo y el retracto. ¿Qué caracteriza la caducidad? Que los plazos son mucho más cortos, porque afectan no solamente a una acción, sino a todo el ámbito de una relación jurídica. Y los plazos no se interrumpen, solamente se paralizan. ¿Qué significa eso? Supongamos, aunque es un plazo que no se da, que ese plazo de 30 años no es de prescripción, es de caducidad. Y volvemos a movernos, entre comillas, jurídicamente hablando, después de 29 años, 364 días, 23 horas y 59 minutos. No se interrumpe, no volvemos a contar. ¿Qué queda entonces si volviéramos a esta situación de inacción para que la acción y el derecho caduquen? 1 minuto. Otra distinción entre prescripción y caducidad es que la caducidad puede ser considerada de oficio por la autoridad judicial, en tanto que la prescripción se tiene que invocar a instancia de parte. De ahí que se ratifique el tema de que las acciones prescriben, los derechos no. ¿Qué significa eso? Que si se reclama un crédito, es decir, una deuda, que está prescrita en su acción para reclamar el pago, y la parte que tiene que pagar no opone la excepción de que la acción está prescrita, habrá que dar la razón al que reclama, habrá que pagar.
y no se podrá solicitar la repetición de lo pagado en función de una deuda prescrita. La prescripción es a instancia de parte, no se reconoce de oficio. La caducidad se reconoce de oficio, no tiene que ser a instancia de parte. En conclusión, la prescripción y la caducidad son dos elementos que plantean la extinción fáctica de los derechos subjetivos y en algunos casos de relaciones jurídicas que son de las que ellos dimanan por transcurso del tiempo. La prescripción plantea plazos más largos, afecta principalmente a las acciones y tiene que establecerse a instancia de parte, teniendo además la posibilidad de interrumpir el plazo. En la caducidad los plazos más cortos afectan a relaciones jurídicas y los plazos no se interrumpen, en todo caso se paralizan. Muchas gracias por su atención y les vuelvo a recordar que este material es simplemente introductorio de los conceptos que hemos tratado aquí. Para saber más, para conocer más, les invito a que consulten cualquier manual relacionado con la materia de Derecho Civil, principalmente Derecho Civil 1, Derecho de la Persona.